Saludos mis camaradas ARX, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión voy a hablar acerca de las clases del Phantasy Star Online 2, específicamente de su historia dentro del juego. Así que este no es el típico video tutorial en el que uno describe cada clase. Con esto claro, comenzamos. Los ARX siempre han tenido un gran y variado arsenal, tanto en clases como en armamento, pero no siempre estuvo totalmente disponible. Uno diría, por la cuestión jugable poco a poco fueron metiendo las clases, pero sorprendentemente, gran mayoría de las clases ya existían desde antes de la historia. ¿Y por qué no las llegamos a ver antes? Ahí es donde voy a explicar el porqué. No es seguro si desde su fundación 200 años antes del juego, todas las clases con las que los ARX cuentan siempre estuvieron disponibles, o si siempre estuvieron restringidas. Y con restringidas quiero decir que solo un grupo selecto podía usarlas. Supongamos que siempre fue lo segundo. Déjenme les explico cómo eran las cosas antes. La clase Hunter, Ranger y Force eran originalmente las clases de acceso común para todos los ARX, y la clase Fighter, Gunner y Taker eran clases disponibles solo para ARX veteranos. Como yo no alcancé a jugar específicamente la primera temporada en su momento, desconozco si los veteranos Reveal, Bárbara, Joseph y Cloto siempre estuvieron ahí, pero en fin, todos ellos cumplen propósitos específicos. Reveal te da misiones en las que específicamente te pide matar Darkers, Bárbara es la instructora del Fighter, Gunner y Taker al mismo tiempo. Y Joseph, bueno, digamos que su propósito es refinar tu conocimiento de la clase Hunter, Ranger y Force. Y las misiones de Cloto te incentivaban a jugar las misiones de Time Attack, las cuales eran el mejor medio para hacer dinero, al menos hasta la sexta temporada cuando le cortaron las manos de Midas a Cloto. Perdón si me desvié tantito, pero no veía otra oportunidad para mencionar a estos personajes. Ya continuando, los ARX llevaron manejando la clase Fighter, Gunner y Taker durante décadas de esa manera, hasta que algo cambió. Precisamente fue la liberación de Elder. Después del despapalle inicial que dejó, una cosa fue segura para el Consejo de los Seis. Tenían que poner al Fighter, Gunner y Taker disponibles hasta para los novatos, porque con simplemente el Hunter, Ranger y el Force no la iban a armar, siendo el momento para ponerse las pilas e ir ampliando su arsenal. La primera clase que resurgió fue la clase Braver, clase impartida por Asanami, la primera instructora. Ella fue discípula del mismísimo Reyes, el primer Braver conocido. Él instruyó a Sanami para que ella compartiera esa información a cualquier interesado. Es más que un hecho que Reyes le enseñó a Sanami cómo usar la katana, pero por el arco, ahí sí no estoy tan seguro. Yo especulo que el arco pudo ser un agregado personal, o tal vez Ayo, la única personaje dedicada con el arco, pudo enseñarle a Sanami cómo usar esa arma. En fin, esto nunca se confirmó de manera oficial. Después nos movemos a la clase Bouncer. La historia de esta clase es que originalmente era una clase exclusiva de la familia de Katori, pero por insistencia, o más bien presión del Consejo de los Seis, la familia de Katori decidió compartir sus secretos con el mundo. A diferencia del Braver, las armas que tiene la clase Bouncer no fueron usadas por ningún personaje icónico, por lo tanto desde siempre las espadas duales y los jet boots siempre formaron la identidad del Bouncer. En cuanto a por qué esta clase tiene dos instructores, yo especulo que las armas que utilizan, más que nada para romper estigmas de sus propias razas, Katori queriendo demostrar que los neómanos pueden usar armas más allá de las mágicas, y Saga queriendo demostrar que los cast pueden usar armas mágicas. Como dato curioso, Patty y T desde la primera temporada habían presagiado las clases Braver y Bouncer, llegando a mencionar que la primera generación específicamente, aparte de usar el Hunter, Ranger y Force, usaban el Fighter, Gunner, Taker, Braver y Bouncer de manera frecuente, pero por motivos desconocidos limitaron bastante esas clases. Y ya que toco ese tema, tomando en cuenta que Patty es una Fighter y T es una Taker, ellas a lo mejor desde el principio de la primera temporada recién habían adquirido su estatus como veteranas. Pero bueno, ya volviendo al tema, la razón de por qué las clases mencionadas fueron limitadas pudo ser a lo mejor que la primera generación del Consejo de los Seis aplicó un dicho de Napoleón Bonaparte: no dures mucho tiempo combatiendo contra un mismo enemigo porque eventualmente aprenderá todo tu arte de guerra. La primera generación vio venir que la lucha contra los Darkers iba para largo y por eso decidieron limitar a propósito el poder de los ARX. A partir de este punto ya son clases totalmente nuevas. La primera a mencionar es el Summoner. En cuanto a su historia de origen, no sé cómo explicarla. Todo se relaciona con la trama de los ARX falsos. Desde el momento en el que los ARX supieron de su existencia, se dieron cuenta de que emanaban una energía totalmente diferente a los fotones. Esa energía resultó ser el éter. Resumiéndolo, es la energía del pensamiento. Y después de que en poco tiempo los ARX comprendieran el éter, Pietro, el primer Summoner, lo utilizó para crear a las mascotas. Así es, las mascotas están hechas de éter. Y ese es el porqué Anga Fungarde
el minion directo de la oscuridad profunda, famoso por ser capaz de anular el daño de todas las armas del juego, pero debido a que las mascotas están hechas de éter, es el por qué no pueden ser anuladas. Y como dato extra, a diferencia de todos los instructores que se ve que saben lo que están haciendo, Pietro es la excepción debido a que siempre, y digo siempre, sus mascotas se le revelan. Los dos casos que me llamaron la atención son, el primero el de Marón y Melón, las mascotas suicidas. Clarice y Huey le estaban dando unas palmaditas a esas mascotas, pero sin darse cuenta estaban contribuyendo a su detonación. Pietro entonces se sacrifica para devolverlas a la normalidad. Huey termina malinterpretando que para ser un summoner necesitas tener una resistencia física tremenda. Y el segundo caso que me llamó la atención fue el hecho de que Io sin problemas dominó a una de las mascotas, sin tener relación alguna con la clase. En fin, si creen que Pietro es estúpido, a pesar de que él fue el creador de la clase, pues la madre de Cluster y sus secuaces son todavía más estúpidos, ya que ellos llevaban poco más de 20 años estudiando el éter, y lo mejor que pudieron lograr es convocar minions sin chiste. Y los Arcs en tan solo 2 años dominaron mejor el éter con la clase Summoner, y las mascotas resultaron con una calidad abismalmente mejor que los Phantom. No solo en poder, sino también en creatividad, moviéndonos a las clases sucesoras, las cuales se caracterizan por ser tan fuertes que no necesitan de una subclase. En este punto vamos a abarcar de momento al Hero, al Phantom y al Etoile. Su origen se debe a que Stratos, Kyo y Lukot, los instructores de sus respectivas clases, fueron parte de un programa de clases emprendedoras. Curiosamente los tres son amigos de toda la vida, y un evento en particular de la primera temporada fue lo que los motivó a ser Arcs. Ese evento fue la batalla de Themis, la cual ocurrió justo después de que tu personaje consiguiera todos los fragmentos de la Clarissa. Es más que sabido que muchas cosas turbias pasaron durante esta batalla. Narrando esta historia desde la perspectiva de Stratos, ella hubiera muerto si no hubiese sido salvada de último momento por un Arcs desconocido. Dicha hazaña fue lo que la inspiró a ser una Arcs. Y además ella tiene la esperanza de algún día encontrarse con su salvador para agradecerle por lo que pasó aquel día. Cosita, ya no se ha dado cuenta de que ese salvador posiblemente somos nosotros. En el juego nunca fue 100% seguro, pero al menos en el anime sí que lo fue. Pasando rapidín con este Kyo, en palabras de Stratos, él pretende ser edgy y darks, pero eso se debe a que él no vivió experiencias que marcan. Pero él simplemente actúa así solo para hacerse el fuerte frente a sus amigas. Y la historia de Lukot también se relaciona con la batalla de Themis, ya que en aquel día Luther provocó bastantes desapariciones forzadas, y Lukot tuvo la mala suerte de ser una de esas víctimas, y fue sometida constantemente a un intenso experimento, en el cual ella estaba en un entorno controlado, y constantemente tenía que pelear contra cada enemigo, y aún después de la muerte de Luther, los Arcs tardaron años en encontrarla, y para cuando la encontraron, ella ya había manifestado el poder exagerado de los Cast. Por lo tanto, la única solución era someterse al proceso de conversión, y por la manera improvisada en la que ella usó sus fotones, accidentalmente creó a la clase Etoile, y después entró al programa de las clases emprendedoras, más que nada para comprender qué es lo que ha estado haciendo durante esos experimentos. Ya por último, hablaremos de la historia del Luster. Díganme, ¿nunca se han preguntado por qué esta clase es la única que nunca tuvo un instructor? La respuesta es porque tu personaje fue quien creó esa clase. Desde la segunda temporada tu personaje demostró una afinidad o más bien un gusto por las Gunblades, solo que jamás la llegó a usar de manera seria debido a que las Gunblades siempre fueron el arma más débil de los Arcs. Por lo tanto no nos quedó de otra más que resignarnos con cualquier otra clase. Y canónicamente tu personaje ha sido todas las clases del juego. Si de algo todos los personajes del juego se han dado cuenta acerca de nosotros, es que poseemos una adaptabilidad tremenda. Es decir, en nada le agarramos la onda respecto a cómo usar las armas, las photonards, las magias, las habilidades de cada clase, a diferencia de los demás personajes que, si quisieran cambiar de clase, tendrían que empezar su entrenamiento desde cero. Eso sí, por cada clase tenemos que entrenar como si fuéramos Saiyajines, ya que si no sería un descaro de nuestra parte. En cuanto a cómo fue que creamos al Luster, lo que hicimos fue aplicar todo lo aprendido de las demás clases, notoriamente más con el Hero, el Phantom y el Etoile. Aplicó su metodología en tema de las photonards, el tema de la magia los aplicó a los estilos de pelea, y en ambos temas aplicó el parcial dominio que nosotros tenemos del éter. Así es, al igual que el Summoner, Angafungarde no puede anularlos, debido a que todas las habilidades del Luster estamos usando éter y fotones al mismo tiempo. Por último, debido a que salió un mes y medio después de que acabara la historia, el Luster se sintió como una recompensa post-game. Es decir, canónicamente,
El Luster es la clase definitiva de tu personaje. Se desconoce si nosotros fuimos el único Luster o si llegamos a tener aprendices en el futuro. Lo que sí sabemos es que el legado de las clases sucesoras vivió para Nuevo Génesis. Todas y cada una de las clases normales evolucionaron, adquiriendo cualidades de las clases sucesoras. La única pregunta es, ¿qué sorpresas tendremos en el futuro? Y bueno, eso ha sido todo. Admito que el ritmo en este video pudo ser algo inestable, y quizás por el Luster mis ideas pudieron desordenarse. En fin, espero que hayan disfrutado el video. Suscríbanse y síganme en Twitter, ya que más videos de este tipo están en producción. Me despido y hasta la próxima, mis camaradas ARKs.